Buenos días, familia. Me siento como en casa. En la mañana pasó a saludar a mi esposa. Hoy en la segunda reunión me dijo: Ricardo, por favor, tú das el saludo por mí. Le da poquita pena, pero está por terminar su primer libro. Está escribiendo un libro para las mujeres titulado Coronando al Marido. Y ese libro que está escribiendo está basado en Proverbios, donde dice que la mujer es corona para el marido. Hace años, cuando empezaba a viajar, a veces viajaba con algún hermano de la congregación, hasta que Dios me habló y empecé a darme cuenta que no era Adán y Esteban, sino Adán y Eva. Y empecé a viajar con mi esposa y me di cuenta que en el ámbito espiritual algo pasa, algo ocurre, hay algo sobrenatural. Al punto que si nosotros los esposos tratamos mal a nuestras esposas, nuestras oraciones son estorbadas. Por eso me llamó la atención la necesidad de nosotros los hombres de prepararnos. Por eso muchas veces los ministerios más débiles en las congregaciones son los ministerios de varones. Pues no sé si se dieron cuenta cuando dijeron: a ver, los varones, den un grito de júbilo. Y como 3, 4 por ahí, como casi pellizcados por la esposa. Yo no sé si gritaron por el anuncio o por el pellizco de la esposa. Pero si hubiéramos dicho: a ver, las mujeres, den un grito de júbilo. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Allá en California tuvimos que cambiar poquito la cultura. Y allá los varones le decimos: a ver, ¿cuántos varones hay aquí? Allá no, la forma que gritan es Ya cambiamos poquito más la cultura a varones guerreros, ¿verdad? Entendemos que tenemos la responsabilidad de ser cabeza del hogar, que tenemos la responsabilidad de instruir y guiar, no solamente ordenar, pero enseñar la palabra en nuestra casa, enseñar a nuestras esposas a congregarse, a leer la palabra, a orar, a buscar a Dios, a dar, a servir a Dios, a ser ejemplo, a ser hombres apasionados por Dios, a ser hombres de Dios. Hay una historia en la palabra del rey David en su vejez, en el borde de la muerte, con su hijo Salomón, y le dice, antes de entregarle el reino, en lugar de decirle: sé un buen rey, le dice: sé hombre de verdad. Qué tremendo, ¿no? Repite conmigo: qué tremendo. En lugar de decirle: sé empresario, sé un buen abogado, sé un buen médico, sé un buen maestro, sé hombre de verdad, un buen padre, un buen esposo, un buen modelo en todas las áreas. Me gustaría orar antes de comenzar por todos los varones, si se pudieran poner de pie, por favor. Sabes que Dios anda buscando hombres. Repita conmigo: Dios anda buscando hombres. Y lo dice la Biblia, que Dios anduvo buscando hombres
en el libro de Ezequiel, que Dios anduvo buscando hombres a través de toda la tierra, que los ojos del Señor andan buscando, recorriendo toda la tierra, un varón que se pusiera en la tierra. Envallado, que se pusiera en medio, que dijera: yo voy a tomar, me voy a poner en lugar entre Dios y los hombres, como un intercesor a favor de la tierra, para que Dios no destruya la tierra. También en el último libro del Antiguo Testamento, Dios dice que antes de que venga el día grande y terrible, el día del juicio, Dios iba a enviar a Elías, hablando de un espíritu, y habla del espíritu profético, a Elías, para hacer volver el corazón de los padres, hablando de hombres, el espíritu de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Dice: no sea que yo hiera la tierra con una maldición. Y Dios quiere sanar la tierra, y Dios quiere sanar las naciones, y Dios quiere restaurar los corazones entre padres e hijos. Levanta tus manos, por favor, y si me regala un poquito monitor, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada varón que está aquí en esta tarde, en esta mañana todavía o tarde. Oro que venga una impartición del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que lo que la religión no puede hacer, que lo que el hombre no puede hacer, Señor, que lo que lo superficial no puede hacer, Señor, que lo que solamente lo que tú dijiste que ibas a hacer en los postreros días, que ibas a enviar a Elías, el espíritu de Elías, lo que tú dijiste en Joel, lo que tú dijiste en el libro de Hechos, que en los postreros días tú ibas a derramar de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Padre, oro que en esta tarde, Señor, que tú derrames de tu Espíritu sobre cada varón que está aquí, Señor. Que tú puedas tocar lo más profundo del corazón de cada varón, Señor. Lo que nunca ha sido tocado de cada varón, la fibra más profunda de cada varón, lo más profundo, la herida más profunda de la niñez, Señor, el rechazo más profundo, Señor, la herida más profunda de abandono, Señor, lo más profundo, la herida más escondida que no se haya tocado en ninguna etapa de su vida, Señor. Oro que a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú vayas y la toques, la sanes, la restaures y arranques todo dolor que esté silenciando la voz del poder de tu Espíritu Santo. Que quebrantes cualquier dureza, que tú quebrantes cualquier estorbo, cualquier bloqueo, cualquier cosa que esté estorbando, que tú puedas llegar, Señor, a esa intimidad, para que el susurro de tu Espíritu Santo pueda llegar y pueda hablar, y que tu palabra pueda llegar, Señor. Padre, oro que tú vayas a lo más íntimo, a sanar y a restaurar, y que se haga una realidad
que tú, Señor, publiques a lo más profundo la revelación de la paternidad, y que el espíritu de la adopción, Señor, se haga una realidad, y que todo dolor sea sanado a una dimensión, Señor, que toda batalla que haya producido una resistencia, hoy en este día venga un rendimiento. Así como Jeremías dijo: peleaste contra mí, pero tú me venciste, porque fuiste más fuerte que yo, porque me venciste con lazos de amor. Padre, activo, desato una dimensión de tu amor sobrenatural que cambie cualquier rechazo en el nombre que es sobre todo nombre, y que la vida de este ministerio y de cada familia aquí representada tenga un antes y un después, en el nombre que es sobre todo nombre, que Jesús de Nazaret. No te muevas, Dios está haciendo algo. Está yendo donde las palabras no pueden ir. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Algunos fueron abusados por medio de palabras. Algunos los veo siendo golpeados con instrumentos, con lazos. Pero Dios está sanando el recuerdo de ese abuso. Y dice el Señor: yo voy a sanar el recuerdo de ese abuso, y yo voy a enjuagar cada una de esas lágrimas, y yo voy a restaurar aún tu corazón. Y yo voy no solamente a enjuagar cada una de esas lágrimas, pero yo voy a restaurar aún tu infancia. Y yo voy a ocasionar que aún puedas disfrutar el tiempo aún con tus hijos y tus nietos. Y aún voy a restituirte los años que la oruga, el saltón y el revoltón te robaron. Y vienen tiempos de restitución, y aún las secuelas que se han manifestado por medio de enfermedades crónicas en tu vientre y en tu columna, hoy las sano, porque vengo a desatar sanidad sobre tu cuerpo el día de hoy, dice el Espíritu de Dios, y arranco todo espíritu de enfermedad. Y algunos que no han podido dormir por todo espíritu de insomnio, pero algunos han estado aún siendo atormentados por las noches, y dice el Espíritu de Dios: hoy desato un espíritu de paz sobre tu vida, y empezarás a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque te vas a acostar en paz y así mismo dormirás, porque me voy a revelar a tu vida como el Dios de toda paz. Espíritu de Dios, ve profundo, profundo. Puedes tomar tu lugar. Eres un varón que empezarás a experimentar un cambio radical en tu vida. Yo fui una víctima de la vida, pero un día me encontré con el amor de Dios, y el amor de Dios
cambió mi vida. Vamos a la palabra. Vamos a ir a Isaías 54, versículo 2. El año pasado Dios me habló que el año 2026 sería el año de ensanchamiento, expansión, pero también el año del alineamiento. Y lo que Dios me hablaba, que Dios nos ha querido entregar mucho más de lo que hemos logrado obtener, y que nos quiere llevar a expansión mucho mayor de lo que hemos querido o hemos logrado obtener, pero no nos puede dar y no nos puede llevar a más, porque no hemos logrado entrar a un lugar de alineamiento. Y si Él nos diera lo que nos quiere dar, lo que Él nos quiere dar nos dañaría. Ahora, Él nos quiere alinear, no porque sea un Dios malo, sino con el propósito de poder poner en nuestras manos lo que Él ya tiene preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 11, la escritura dice: y Dios los haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y los bendiga así como Dios lo ha prometido. Eso no lo tengo en mis notas, pero pensemos tan solo un momento en ese versículo. Y Dios los haga 1000 veces más de lo que ahora son. Meditemos solamente 1000 veces más de lo que ahora somos. En Job dice: aunque tu comienzo haya sido muy pequeño, tu postrer estado será muy grande. En el libro de Efesios dice que Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o pensar o imaginar. Echemos a volar nuestra imaginación. Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. No sé cuántos se han puesto a jugar con la inteligencia artificial. Le preguntas algo, inmediatamente viene la respuesta. Pensemos por un momento, si la inteligencia artificial le haces una pregunta y en el momento empieza a venir una respuesta, se conecta con todos los cerebros de las computadoras que tienen límites. Pensemos tan solo con el creador de los hombres, del Dios que les dio la inteligencia para crear las máquinas, los chips, y la inteligencia que tiene la habilidad de poder soltar las cosas escondidas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que no ha subido al corazón de los hombres, que está esperando que nosotros nos conectemos con la inteligencia espiritual, que nosotros empecemos a alinear. Escucha, y no estoy hablando solamente de que nosotros alineemos un comportamiento, pero que nosotros logremos alinear nuestro espíritu, alma y cuerpo, y que logremos alinear nuestro ser al cielo, para poder alinearnos y poder bajar el cielo a la tierra y poder caminar alineados al cielo, así como Jesús caminó alineado al cielo, y caminar en una dimensión celestial. Escucha, literalmente
pudiéramos conocer, como dice el libro de Colosenses, todos los tesoros escondidos del conocimiento de Cristo, de todos los misterios. Y un misterio nos habla literalmente de la sabiduría escondida de Dios en Cristo Jesús. Pero Dios nos quiere ensanchar. Repite conmigo: Dios nos quiere ensanchar. Y para Dios ensancharnos, Él nos tiene que alinear. Pero para Dios alinearnos, nosotros tenemos que entender que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Pero desde que nosotros nacimos, nuestros padres nos enseñaron a vivir conectados con el mundo terrenal y nos enseñaron la cultura de la tierra, porque ellos conocían la cultura de la tierra o la cultura de este mundo. O quizás ya conocían la cultura del reino o la cultura celestial, y nos enseñaron la cultura celestial o parte de la cultura celestial. Pero nosotros, a través de la palabra de Dios, que tiene las leyes del reino o las leyes celestiales, nosotros podemos descubrir la cultura del reino o las leyes celestiales, y podemos descubrir las leyes celestiales y podemos entender y podemos conectarnos con la mente de Cristo, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero también dice que aunque tenemos la mente de Cristo, que el ocuparnos de la carne produce corrupción y muerte, pero el ocuparnos o pensar en las cosas del Espíritu produce vida y produce eternidad. Entonces repita conmigo: mi carne o mi cuerpo me conecta con lo terrenal, pero mi espíritu me conecta con lo celestial. Pero mi alma, que es quien yo soy, me ayuda a procesar lo celestial para decidir en qué cultura quiero vivir. Y si decido vivir en la cultura terrenal, voy a recibir los beneficios de la cultura terrenal. Pero si decido obedecer las leyes de la cultura celestial, voy a recibir los beneficios de la cultura del reino o celestial. Si me ponen otra vez Tercera de Juan, nada más tiene un capítulo, versículo 2, dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas? ¿En qué forma? ¿O en qué proporción? En la forma o en la proporción o en la dimensión como prospera tu alma. Parafraseándolo, pudiéramos decir: tu entorno externo va a ser afectado en la dimensión
o en la capacidad en que tu entorno interno sea afectado por lo que tú recibes del cielo hacia tu vida. En Proverbios dice que el hombre es lo que piensa en su corazón. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que no nos conformemos al sistema de este siglo, o no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Repite conmigo: yo me puedo transformar. No os conforméis a este siglo. Y cuando habla de este siglo, si vamos al lenguaje original, está hablando del sistema, del cosmos, del sistema de este mundo que gobierna el príncipe de este mundo, que es Satanás, el gobernador de este mundo, el sistema del mundo, dándonos a entender que hay otro sistema, otro gobierno, el gobierno de Dios, o al gobierno al que nosotros pertenecemos, al gobierno de Dios, sino que nosotros nos transformemos, o que entremos a una dimensión diferente por medio de renovar nuestra manera de pensar, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando yo llegué a Cristo, te voy a hablar un poquito de mi trastorno. Nací en el año 68 en la ciudad de Azcapotzalco, crecí en Exahualcoyo, llegamos de paracaidistas, una casita construida con casitas de cartón. Me abandonaron a la edad de 4 años aproximadamente. Mucho rechazo, abandono. Pudiéramos decir que crecí en las calles. Una buena etapa de mi vida. Mi madre regresó por mí a la edad de 13 años. Llegué a me llevó a Estados Unidos. Otra vez rechazo a través de cosas que no quiero hablar por las redes sociales. Mi madre todavía vive, pero conocí a Cristo y Él empezó a cambiar mi manera de pensar. Y por medio de cambiar mi manera de pensar, me introdujo a una nueva forma de vivir. Nunca cambiaremos a algo nuevo si no cambiamos nuestra forma de pensar. Por eso la palabra del Señor dice en Salmos capítulo 1, versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, y empieza a hablar. Que no solamente va a ser como un arbolito que está junto a las corrientes de agua, sino que a su tiempo va a dar su fruto. Y no solamente va a dar su fruto, pero que todo lo que hace o lo que haga, dice que va a ser prosperado. Pero habla
de la meditación o meditar en la palabra de Dios. Josué acababa de experimentar una derrota. Escucha, acababa de experimentar una derrota después de desobedecer una instrucción de Dios. Hablando de primicias, Dios les dio la instrucción de rodear Jericó. Rodearon Jericó, obtuvieron tuvieron una victoria contra una gran ciudad. Dios se las dio en una forma sobrenatural por causa de la obediencia. Pero Acán, por la avaricia, deshonró a Dios, tomó y guardó un lingote de oro y un manto babilónico. Y por causa de él, Dios les dio una derrota en contra de una ciudad pequeñita. Tenían todas las de ganar, pero por la desobediencia de un hombre, escucha, por la desobediencia de un hombre, hombres inocentes fueron derrotados. Y cuando Josué estuvo en una atmósfera de derrota, Dios lo confrontó y no le dijo que siguiera orando, le dijo que se levantara e hiciera algo. Pero casi en diferentes ocasiones la instrucción de Dios a la vida de Josué y desde el principio de su ministerio fue: mira, que te mando que te esfuerces para que meditara, para poder obedecer las instrucciones de la ley de Moisés, las instrucciones de la palabra de Dios. Y le dijo: y entonces podrás hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Hablando de obedecer instrucciones. Ahora, Dios me puso algo y ahorita voy a transicionar, porque el alineamiento tiene que ver con que nosotros aprendamos a obedecer las instrucciones de Dios. Ahora, todas las instrucciones de Dios para nuestras vidas no son para nuestra destrucción. Las instrucciones de Dios, cada una de ellas, detrás de cada una de ellas hay por lo menos un beneficio escondido detrás de una instrucción. Pero la mente natural, escucha, la mente natural, Pablo nos enseña, por eso es necesario alinear nuestra alma con el espíritu. Porque el alma, que es el yo, no entiende las cosas espirituales. Porque dice la escritura que les son locura. Dice que se han de discernir espiritualmente, les son locura. Pero el Espíritu de Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural piensa en sí. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios viene a penetrar, porque dice la palabra que es como una espada de dos filos, que viene a partir lo profundo y viene a penetrar y viene a separar, ¿qué cosa? El alma y el espíritu. Y al separar el alma y el espíritu, dice que nos ayuda a discernir. ¿A discernir qué? Las intenciones de qué cosa? Del corazón. Ahora, ¿qué hay en nuestro corazón? Dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso
y perverso más que todas las cosas. Te voy a llevar al origen, al principio de la creación. ¿Qué hizo Dios con el hombre? Le dio todo, todo. Lo puso en un lugar de delicia, le dio todo. Nada más le dio un mandamiento: no tomes, no comas del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? A ver, ayúdenme. ¿Porque Dios quería limitarlo o porque Dios quería cuidarlo? Porque Dios quería cuidarlo. ¿Para qué? Para protegerle todo lo demás que ya le había dado, pero también para cuidarlo, para que viviera eternamente y no muriera, porque el fruto del conocimiento del bien y del mal lo iba a matar. No comas del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La instrucción no era para dañarlo, era para cuidarlo, era para protegerlo. Las instrucciones de Dios son para cuidarnos, pero también detrás de ellos hay un beneficio. Pero ¿qué vino a hacer la serpiente con Eva? Porque ese es el trabajo de la serpiente. Y vino a engañar a la mujer, y vino a sembrar duda del amor de Dios. Por eso tú y yo tenemos que enamorarnos y tenemos que conocer el amor de Dios, porque el amor de Dios va a echar fuera todo temor. Y cuando nosotros verdaderamente conocemos el amor de Dios, vamos a confiar en Dios. ¿Cuántos confían en sus papás? Si tu papá te da una instrucción, ¿dudarías de su instrucción? ¿Por qué? Yo te garantizo que sí, dudarías. Si te dice come verduras, vas a pensar que no te quiere porque tú quieres dulces. Yo pensaba, muchos niños piensan que sus mamás son malas porque en lugar de dulces les quieren dar verduras. ¿A poco no, mamás? Muchos jóvenes piensan que sus mamás son malas y sus papás son malos porque en lugar de dejarlos salir con sus amigos y amigas, no los dejan salir con sus amigas porque los quieren proteger. Y piensan que los límites son malos, y no son malos, es protección y es amor. Y muchas veces los límites no es una expresión de odio, es una expresión de amor. Así como los padres, al expresar cuidado, al poner límites y tratar de proteger, a veces los límites en la palabra de Dios es una expresión del amor de Dios. Así como en el huerto Dios le puso el límite al hombre y le dijo: no puedes comer. Bueno, pues si quería lo podía comer. No comas del fruto, porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Y vino la serpiente y engañó a la mujer, y la mujer comió y dio a su esposo, y su esposo comió. ¿Y qué es lo que pasó cuando ambos comieron? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Y aquí transiciono. ¿Se dieron cuenta que estaban qué? ¿Y ahí qué pasó? Se avergonzaron. Entró vergüenza, entró temor, entró rechazo. Pero yo como profeta veo algo que pocos ven, y he descubierto algo
Porque la Biblia dice, y es algo que tengo y oro, que Dios me dé la habilidad de impartir. Y aquí es donde transiciono, porque es parte del alineamiento. Cuando vino la voz de Dios al Edén, Adán y Eva corrieron a esconderse de la voz de Dios. No toleraron la voz de Dios. Se escondieron de la voz de Dios. Y cuando ellos se escondieron de la voz de Dios, Dios habló a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Aunque Dios ya sabía dónde estaba Adán. Y Adán le dijo dónde estaba. Y Dios le dio una oportunidad, otra oportunidad, y le dijo: ¿acaso comiste del fruto? Aunque Dios ya sabía lo que había hecho, porque todo lo sabe Dios. Y él respondió sin tomar responsabilidad, echándole la culpa a su mujer. Escucha. Y la mujer echándole la culpa a la serpiente. Porque para que venga un alineamiento genuino a nuestras vidas, tenemos que regresar, anhelar la voz de Dios en nuestro hombre interior. Y tenemos que aprender a tomar responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Para empezar a hablar, durante el desayuno me vino un pensamiento: susurro versus grito. Y dije: Señor, ¿qué me quieres decir? Susurro versus gritos. Me dijo: vivimos en una etapa donde mucha gente se ha desconectado con la voz de mi espíritu y ha escuchado el grito de los hombres. Dije: no entiendo. Mucha gente ha dejado de escuchar el susurro de mi espíritu y escucha el grito de los hombres. No entiendo, Señor. Me dijo: hay mucho predicador que yo estoy utilizando para tratar de llamar la atención de los hombres, pero aún así siguen resistiendo mi voz, porque ni aún así han abierto su corazón al sonido interno de la voz de mi Espíritu Santo en su interior. Porque en el desierto aún la nación de Israel resistió la voz de mi espíritu en el desierto. Y hubo una nación en el desierto que resistió la voz de Dios, y el espíritu se volvió en contra de la nación, y el espíritu se les volvió enemigo en el desierto, y el espíritu les resistió en el desierto. Y el desierto simplemente significa el tiempo de prueba. Quiere decir que en el tiempo
tiempo de prueba, en el tiempo de dolor, en el tiempo donde uno anhela salir de esa transición, Dios pudiera ayudarnos a salir en un momento, en ese momento que pudiéramos rendirnos y Dios nos daría una respuesta fácil. Si nosotros rindiéramos nuestro corazón, el proceso se aceleraría, pero nosotros a veces resistimos la voluntad de Dios. La prueba no tiene que ver con que Dios no tenga el poder, pero tiene que ver con que el hombre no ha rendido su voluntad a la voluntad de Dios. Jesús mismo, como hijo de Dios, tuvo que rendir su voluntad a la voluntad de Dios en el huerto de Getsemaní. Siendo el hijo de Dios, él mismo tuvo que decir: si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Yo quiero vivir alineado a tu voluntad, aunque me cueste la vida, aunque me cueste mi sangre, aunque me cueste dolor, aunque me cueste una corona de espinas, aunque me cueste rechazo, aunque me cueste la cruz. Estoy dispuesto a entregar mi vida por amor a ti. Voy a alinear todo lo que soy, pero que no se haga mi voluntad. En ese momento fue enviado un ángel del cielo, lo tocó, lo fortaleció y le dio la fuerza para que él se levantara fortalecido para poder pasar el proceso